mañana y vamos de inmediato con el comentario de geopolítica del profesor Víctor Villanueva. Así es, así es. Bueno, señores, el viernes de reflexiones hay que tomar en cuenta que los días de esta semana han sido días bastante cargados para este país. Nos hemos topado con un gobierno difuso, bueno, en su esplendor de lo difuso que siempre ha sido. Por eso En el derecho hay un control difuso, ¿verdad? hay un control difuso de los procesos, sí. Y entonces un gobierno difuso. Difuso, Okay. sí, pero difuso tendente a disfuncional. Alguien necesita amor al gobierno en este caso. Pero lo que estamos realmente aconteciendo es una administración que ya conocemos toda su naturaleza, sus debilidades y que las fortalezas son muy endebles. Y que nosotros, uno con el espíritu crítico, no solo por ser opositor, por hacerlo como deporte, sino que uno lo hace sustentado esencialmente en distintos métodos que la propia ciencia te permite usted evaluar y entender los fenómenos sociales, los fenómenos políticos, y que esto te permite tú tener atravesar los umbrales de lo coyuntural, atravesar lo que es el tiempo, cuando tú tienes una concepción sobre una problemática, no importa la temporada, no importa que sea 5 o 6 años después, si lo hiciste mediante alguna de las metodologías que la ciencia te permite, sus argumentos podrán ser todavía discutibles. No es que usted tenga razón, la ciencia no se hace entrando todo el mundo en razón, no. La base de la ciencia es la divergencia, las contraposiciones, en donde sobre ese choque de posiciones, de pareceres, de pensamientos, de planteamientos, de hipótesis, de tesis, es donde entonces se edifica la ciencia, es donde se llega a generar un concepto. Pero este país tiene un concepto claro de lo que es esta administración. Ya nosotros hemos catalizado todas las variables directas e independientes, todas las métricas en función a lo que es una administración como esta, y está claro que, como lo hemos definido en un momento dado, primero es un gobierno azaroso, segundo es un gobierno que adolece de criterio en función a que hasta sus propios planteamientos lo lleva o lo plantea a título de plagio, y a la vez, como dije, después de las elecciones y todo el mundo me cayó encima, pero que ya las elecciones pasaron, ya él ganó, estás llorando por la herida, y un sinnúmero de cosas. Argumento que eso no, nadie plantea algo concreto, todo es argucias. Y dije después de las elecciones que este es un gobierno, se religió a un gobierno mediocre. Pero donde me quedé corto es en la condición que tiene esta propia administración, y que lo he dicho en distintos momentos, es en aquello en donde es una administración que, dado al presidente, la vicepresidenta, el presidente de ese partido oficialista, ministro de la presidencia, y todo el estamento de decisión de Estado, en esencia, tienen una mentalidad capitalista. Que eso no es que es bueno ni que es malo. La gente le votó a eso y eso se respeta. Pero la mentalidad capitalista, sin tener al lado personas que le pongan en contrapeso el impacto de sus decisiones sobre los escenarios en los que se mueven, obviamente que tienen una unidimensionalidad de la cosa pública. No pueden tener una actuación que sea midiendo el impacto social de sus propias decisiones. Es una administración
que como no hay un politólogo al lado del presidente comentándole al presidente, esa medida tiene este efecto político, esta medida, un sociólogo que le diga, presidente, esta medida tiene este impacto social, la idiosincrasia dominicana, el acervo dominicano, la cultura dominicana, no tiene ese sociólogo, no tiene un antropólogo que le diga, presidente, mire, anteriormente, en otras épocas, en la Primera República, en la Segunda República, esto podía ir por aquí. Un historiador que le diga, presidente, el precedente más inmediato que esto tiene es este escenario, y por lo tanto, evítese cometer el error de tal presidente con este contexto. Es decir, no hay una ciencia al lado del presidente, y cuando usted ve la guía de trabajo de esa administración, que es supuestamente el programa de gobierno, que lo usan solo en lo que le interesa, es un programa de gobierno que lo he dicho también, lo he demostrado también aquí, cargado de plagio, justaposiciones y un conjunto de parafraseos que al final y al cabo lo que más adolece los dos programas de gobierno, el del 20 y el del 24 del PRM, es de tener un planteamiento propio, como es inclusive llegando a lo burdo de que el propio discurso de toma de posesión tiene un alto contenido de plagio y más del 90% de su contenido lo sacaron de portales web de prensa dominicana. Yo quiero que alguien me desmonte eso, porque yo lo tengo documentado con un reporte de un software libre de antiplagio. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es, dónde quiero yo orientar la reflexión del día? Porque al final tú ves algo en términos de la actuación del presidente y cuando tú lo pones en los costumbrismos de nuestro acervo cultural, tú dices, bueno, dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿Qué hace el mandatario en Estados Unidos diciendo que va a vender energía a Puerto Rico? Es que no tiene noción ni siquiera de dónde está sentado este señor. Porque la magia de lo que él está promoviendo allá a gente con capital en la Cooperación Andina de Fomento, la CAF, lo que él está diciendo, invierta en un proyecto que aquí se ha privatizado la electricidad, aquí no se ha agregado un kilo de gestión pública del Estado, todo es con PPA y con empresas hasta turcas que metieron 2 plantas flotantes en una zona de protección ambiental de Asua, porque yo no sé cuál fue el peso, la desgracia que le cayó a Asua con el tema de los Abinader, porque entre la cementera y las 2 plantas, que son turcas precisamente, 2 plantas turcas de personas que son muy amigos del presidente. Yo no sé qué es lo que está pagando Asua con los intereses de este señor que se ha decidido destruir lo que es el concepto de Asua, desde dentro y desde el mar. Pero no es que él esté promoviendo como presidente de la nación, promoviendo negocios privados para él, para un grupo, para quienes lo financian, para quienes tienen un predominio en la generación eléctrica del este y conectar ahí mismo los cablecitos hasta Puerto Rico. Como que nadie le va a entender eso a lo que quisieron poner al presidente. Una cosa realmente abominable. Tú ver al mandatario promoviendo eso, para el que tiene un sentido de cómo van las cosas y las fichas en el ajedrez del quehacer político de este país y no necesariamente del mediático. Pero a la vez, por otro lado, tiene el tupé, junto con el presidente de ese partido y ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, de establecer una raya de pizarro con respecto a lo que es Venezuela. Y yo me reía porque en el terreno nosotros sí sabemos como opositores qué fue lo que hizo este gobierno.
lo que ellos alegan de lo que hizo Maduro, la única diferencia son las formas, pero los resultados son los mismos. Lo mismo que hizo Maduro es lo mismo que hizo Luis Abinader aquí. ¿Y qué fue lo que pasó con los dirigentes de la oposición? A danza de millones, con los cuartos del aeropuerto, comprando a candidatos, no digo un dirigentico, unas cosas por ahí, no. Candidatos, gente comprometida. ¿Cuánto que tú has gastado? 10, toma 15, toma 25. Agárrate de estas 7 pensiones y métela ahí. Tráeme 10 pensiones más, pónganselas. Eso se le olvida a la gente. Y eso es motivo de celebración. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hizo el Centro Electoral de Venezuela, secuestrando, que al día de hoy no ha podido mostrar una sola acta, y el ejercicio también de contaminación del proceso electoral montando carpas en los centros electorales y llegando inclusive al cinismo de camuflajearla con carpas de la Cruz Roja? Se olvida eso. Se olvida lo que es entregar droga para que los mentepollos de este país le voten a esta gente. ¿Y cuál es la diferencia? El método, la forma, el fin, el mismo. ¿Cuál es la diferencia de tener un estamento institucional del Estado venezolano súbdito a lo que es el gobierno, o no, la tiranía de lo que tienen ahí esos innombrables en Venezuela, a lo que se tiene aquí en República Dominicana, a un presidente que inició violando leyes, designando gente, transgrediendo contratos, transgrediendo normas, transgrediendo leyes, entrando en desacato de sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Administrativo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia cuando usted en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el sentido de equilibrio de lo que es una nación, un sistema político, que se busca la representatividad de todos los sectores, y en el Consejo Nacional de la Magistratura, eligiendo los jueces del Tribunal Constitucional, usted tomó y burló ahí los acuerdos políticos con todos los estamentos que participaron ahí? Hizo una pantomima del Consejo Nacional de la Magistratura e impuso a todos los jueces que a él le dio la gana. Y qué bueno, usted tenía los votos, lo impuso. Pero ¿cuál es la diferencia con Maduro? Que ni hasta el Tribunal Constitucional se llevó de paso tendentes al haitianismo, a la homosexualidad y a esa doble agenda. ¿Cuál es la diferencia? El método y lo que usted cree, es diferencia a lo que cree Maduro. Maduro cree en una supuesta teoría de imponer un nombre y una cosa de un bolivarismo que él no sabe quién fue ni siquiera Bolívar o Chávez. Y usted cree que desde el poder usted va a establecer todo un status quo dominante que le faltaba a la clase capitalista, a la pseudo clase capitalista que usted representa, que no son todos, para que tengan un predominio de las actividades nutritivas del Estado a título de alianza público-privada y fideicomiso, regalándole el Estado y doblegándolos en términos de contratos a todos, blindados en las actividades monopólicas que corresponden al Estado. ¿Cuál es la diferencia? Pero aquí, obviamente, que el sedazo comunicacional no va a reflejar 100% eso. Y por eso, cuando usted me dice, cuando escucho la frase de quién es, dime de qué habla y te diré de qué careces, dime de que me hablas de Venezuela y te diré de qué es lo que tú estás haciendo en tu propio país. Y por eso la reflexión va en esa línea, porque aunque ahorita pongan ahí un título totalmente divergente,
es que en realidad Maduro versus Abinader, la diferencia es el método, pero el fin es el mismo.